Namaste, ¿cómo estás el día de hoy? Pues hoy por fin te tengo información sobre la OPPT. No he encontrado un resumen más apropiado que este que te voy a leer, que es un documento que también me mandaron junto con todos los documentos que hay que hacer. Entonces estaba pensando primero dar la lectura de este documento y ya después quizás irlo analizando o ya compartiéndote desde mi punto de vista. Este documento a mí me lo mandaron, pero también está la información en la página de OPPT, que es https dos puntos diagonal diagonal n-prdgm.com. Esa es la página oficial, entonces ahí puedes encontrar también toda la historia. Tiene 4 pestañas, no 5. Una pestaña donde dice historia, después otra pestaña donde está OPPT, después otra pestaña que dice conocimientos de base, otra pestaña con los documentos y otra pestaña que dice recursos. Entonces, ahí también está muy bien explicado. Igual también quisiera también compartírtela, leértela, si es que te parece mejor. Si no, tú puedes ir mismo a la página y ver la información ahí. De hecho, Alejandro Angélica nos permitió también usar esta información para compartirla, porque pues de eso se trata, ¿no? De compartir la información. Entonces, pues voy a empezar con el documento que te mencioné, que también nos mandaron y que le pusieron de nombre Somos Libres. Obviamente también toda la información está en inglés, que en este caso se ha tomado como el idioma principal para esta información, porque todos los documentos también están en inglés, entonces se ha hecho una traducción, pero también están en italiano, hasta lo que yo sé, ¿no? Están en inglés, italiano y español. Vamos a empezar a leer esta parte, que te digo es un resumen de lo que es esta información y con la cual yo he resonado bastante. Ya después te daré yo mi opinión o lo que me ha sucedido en todos estos años. Y pues bueno, voy a empezar. Dice, OPPT, dos puntos, somos legalmente libres. He aquí el cómo. Este artículo promete ser de importancia histórica. Por primera vez en español, se le explican al público de forma exhaustiva los principios del funcionamiento del One People's Public Trust, o PPT. Para quien no esté familiarizado con el concepto de fideicomiso ni conozca el trasfondo histórico, político y económico de esta operación legal que marcó una época, recomendamos la lectura de los artículos enlazados al final de la página. Solo te darás cuenta de las enormes implicaciones jurídicas y sociales derivadas del embargo de las empresas del mundo, implicaciones que, a la larga, desembocarán en un nuevo paradigma de la condición humana. Por Andy Whiteley. Algunos ya han oído hablar de esto, otros no, tal y como se anunció públicamente el 25 de diciembre del 2012. El sistema de gobierno corporativo gubernamental ha sido embargado, legalmente embargado, mediante uno de sus propios mecanismos. Los poderes que son, entre comillas, ahora se han convertido en los poderes que eran. Todas las deudas han sido canceladas y las corporaciones empresariales, incluidas pero no limitadas a los gobiernos corporativos y a los bancos, han sido embargadas. Claro, pueden seguir jugando sucio con la esperanza de que les sigamos el juego. Sin embargo, gracias a una serie de documentos depositados en UCC, que significa Código Comercial Uniforme, redactados por OPPT, One People's Public Trust, fideicomiso público de un pueblo,
La elección ahora está en tus manos. Ha sido puesto en marcha un nuevo marco para la gobernanza social, un hecho que ha sido ratificado por el marco legal de su predecesor controlado por las corporaciones. Sistemáticamente hablando, o sea, en resumen, somos libres. Ponte cómodo, cómoda. Aunque este es un artículo largo, te recomiendo que no te lo pierdas. One People's Public Trust, OPPT. La conclusión de las acciones legales emprendidas por el OPPT ha generado un gran entusiasmo. Y con razón, el potencial que crea para un cambio positivo es trascendental. Pero antes de entrar en las implicaciones, me gustaría presentarles el qué pasó y el cómo de la situación. Los gobiernos y los medios de comunicación controlados por las corporaciones se niegan, por razones obvias, a anunciar su propia muerte. Así que creo que como ciudadanos conscientes del mundo, nuestro papel es el de entender qué pasó y cómo para que podamos informar a los demás y finalmente iniciar el proceso de cambio global que todos hemos estado esperando. Ponte cómodo, cómoda. Aunque este es un artículo largo, te recomiendo que no te lo pierdas. Sigamos. Pero primero, recapitulemos cómo están las cosas. Antes de continuar, permíteme sentar algunas premisas. 1. Los gobiernos eran corporaciones. El fenómeno de los gobiernos corporativos no solo queda demostrado por la manera en que los gobiernos se comportan en relación al fideicomiso gubernativo, haciendo el rol de beneficiario y no el de fiduciario, sino que todo esto también queda demostrado por la documentación oficial. Los Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido, Francia, Italia, Brasil, Japón, Sudáfrica y la lista continúa. Todos son entidades corporativas con sede en Estados Unidos, registradas como tales en la SEC, Securities and Exchange Commission, americana, y operantes como tales a nuestra costa. El sistema es de naturaleza oligárquica, por lo que es dirigido solo para beneficiar a unos pocos y se sostiene por el trabajo del resto de la población. Aquí entra la famosa pirámide, ¿no? Número 2. Las personas eran corporaciones. Al nacer, una solicitud de certificado de nacimiento es firmada por tus padres, que es utilizada por el gobierno corporativo para comenzar un fideicomiso en tu nombre. Este fideicomiso se utiliza como colateral creando a tu nombre una cuenta de garantía provista de fondos. Tú eres el beneficiario de este fideicomiso, pero nadie te dice que existe. Si no completas un testamento a la edad de 7 años, el gobierno corporativo te declara fallecido, bajo declaración marítima, y estás oficialmente considerado perdido en el mar por el sistema. En serio. El gobierno corporativo entonces asume el control financiero de tus bienes y ellos, conscientes de que la mayoría de nosotros de hecho vivimos por encima de los 7 años, continúan tratándonos como esclavos. Los fondos generados por la monetización de tu vida, utilizándote a ti mismo como garantía, se te presentan cuando solicitas un financiamiento bancario, hipotecas, etc. Estás por lo tanto obligado a trabajar para restituir el sistema los fondos más los intereses. Legalmente no tienes ningún derecho porque se te considera muerto a la edad de 7 años. Tú pierdes. Y bueno, aquí viene un clic para que puedas ir a obtener información sobre tu relación con el fideicomiso gubernamental. Punto número 3. Los medios de comunicación masivos son el instrumento utilizado por los gobiernos corporativos para mandar propaganda directamente a tu hogar.
Se utilizan para manipular las percepciones del público sobre las acciones e inacciones del gobierno corporativo para fortalecer las normas sociales, los límites y los comportamientos y para venderle basura creando una necesidad y luego ofrecerte un producto para satisfacerla. Y no se limita solo a los medios de comunicación. La psicología del viejo paradigma también se fortalece a través de las instituciones educativas y religiosas. Corporaciones, gobiernos y medios de comunicación, todos dicen las mismas mentiras. Todos ellos son parte de la misma bestia. Y pues aquí ya estamos hablando claramente de la Matrix, ¿no? De la matriz, ¿no? Como en la película de Matrix o la matriz. Punto número 4. Como consecuencia, la estructura económica mundial era un mecanismo de esclavitud masiva. La esclavitud es un sistema en el que las personas son tratadas como propiedad y se ven obligadas a trabajar. ¿No te suena? Los esclavos son retenidos contra su voluntad en el momento de su captura, adquisición o nacimiento, y privados del derecho de salir o de rechazar trabajar. ¿Te suena familiar? Tú naciste en un sistema sin que te dijeran cómo funciona. Te criaron y enseñaron a contribuir al sistema. Debes trabajar horas exhaustivas en el sistema y debes pagar impuestos al sistema. Debes cumplir con las normas del sistema, la mayoría relacionadas con la propiedad y la posesión, o serás castigado por el sistema. Por su diseño, el sistema ofrecerá abundancia solo a unos pocos y muchos otros pasarán hambre. Sin embargo, si no te gustara, no podrías salir del sistema. El sistema posee todo, a todos y en todas partes. Hasta ahora, tú tenías una sola opción, seguir el juego. Es como vivir en un casino sin salida, y la casa siempre gana. Siguiente pregunta. ¿Cuándo fueron privatizados nuestros gobiernos? Esto es muy interesante. Todo comenzó con la introducción del sistema de la Reserva Federal, cuando se llevó a cabo la promulgación del Federal Reserve Act en la sesión del 22 de diciembre de 1913, fecha muy importante, volumen 51. El orador Charles A. Lindbergh advirtió al Congreso de los Estados Unidos de las inevitables consecuencias de la institución del sistema de la Reserva Federal, que podría tomar el control de la sociedad manipulando la tasa de inflación y deflación en la economía. Paréntesis aquí porque hace rato estaba viendo un video muy interesante sobre esto. Bueno, he visto mucho, porque me metí en este tema de la economía hace unos meses, desde el año pasado, 2020. Y wow, o sea, la información es es muchísima, pero es muy interesante también, ¿no? Entonces, ahí en este video que hoy precisamente vi, hace unos minutos, porque hoy no sé si dije que era el 31 de julio, justamente, estaba yo viendo este video y decían que pues sí, o sea, ellos saben cuándo, ¿no? O sea, saben cuándo crear las crisis y bueno, ¿no? Ese es otro tema. No me quiero meter tanto en eso, pero me recuerdo. Seguimos con la lectura. Dice, en palabras de Lindbergh, de ahora en adelante las crisis económicas serán científicamente creadas. Y así fue. En 1929 a los poderes que eran nos referimos a los que mandaban, ¿no? La élite que supuestamente controla todo, ¿no? Llámense los Illuminati, los reptilianos, las sociedades secretas, la familia Rockefeller y bueno, todas esas familias. A eso se refiere los poderes que eran. Vuelvo a leer. Y así fue. En 1929 los poderes que eran deliberadamente estrellaron el mercado de valores. ¿Cómo? Las fluctuaciones en el mercado de valores son impulsadas por emociones. Literal, literal. Aquí otro paréntesis porque ahora que me metí en Bitcoin, de verdad, o sea, necesitas un control emocional muy fuerte. Y bueno, solo puedo decir eso. Antes de la caída del
1929 se generó un periodo de inflación suscitando artificialmente la excitación del mercado. Aquellos que tenían el control del mercado, después de haber cedido sus participaciones accionarias a precios elevados, generaron el pánico en los mercados y mientras los precios se desplomaban, ellos compraron de vuelta sus tendencias a precios de remate, eliminando así la competencia renqueante. Esto me recuerda mucho, otro paréntesis, a el documental de Thrive, What on Earth Will It Take? O en español, ¿Cuánto le costará al planeta? Hay una parte donde sale uno de mis autores favoritos, que es David Icke, haciendo como esta explicación de cómo es que ellos generan las crisis y bla, bla, bla. Pero es más ilustrativo, ahí en ese documental se ve perfectamente bien y se entiende muy bien. ¿No? Él lo hace como ellos, dice, ellos tiran el, Dios mío, se me fue con una caña de pescar tiran el cebo, me parece, el cebo y lo van recogiendo, ¿no? O sea, es esto, en analogía, ¿no? Pero bueno, sigamos con la lectura. Dice, en resumen, la Gran Depresión fue generada, y tiene Gran Depresión aquí como un link para que puedas ir a leer lo que es la Gran Depresión. Entonces dice, en resumen, la Gran Depresión fue generada artificialmente para que las grandes corporaciones que controlaban el mercado de valores pudieran beneficiarse, prestando a los gobiernos el dinero necesario para recuperarse de las consecuencias del colapso orquestado. Los estados soberanos se vieron obligados finalmente a firmar contratos de deuda que, por su naturaleza, sería imposible de devolver. Esto también, paréntesis, me recuerda apenas un capítulo que vi de Magi, es un anime japonés que es muy interesante. O sea, este anime salió en el 2012 y tiene tanta información codificada o subliminal, como quieras verlo, para el subconsciente, para el que ya sabe, ya lo capta más fácil, ¿no? Entonces yo dije, si hubiera visto este anime en el 2012 no lo hubiera entendido nada, pero ahora que lo estoy viendo y ya con todo esto que sé, wow, o sea, me impresiona porque tiene un mensaje tan profundo. Y esto que acabo de hablar lo plantean en el capítulo 11 de ese anime, por si gustas ir a verlo. A mí me encanta ver anime porque he aprendido muchísimo del anime. Hay mucha información ahí también, entonces me recuerdo esta parte, ¿no? Pero bueno, sigamos. Dice, y a medida que las deudas nacionales comenzaron a aumentar, el paradigma de esclavitud por deuda se formalizó y las corporaciones tomaron el control. Hoy en día los gobiernos corporativos siguen haciéndose pasar por verdaderos gobiernos. El sistema del Banco de Reserva Federal, que domina las economías occidentales, continúa alternando estratégicamente periodos de expansión económica a periodos de recesión, aumentando o disminuyendo la oferta de moneda y el acceso al crédito. La actual crisis financiera mundial es un ejemplo perfecto. Y mientras tanto, los medios de comunicación masivos desempeñan su papel influenciando las tendencias emocionales de la bolsa de valores y encubriendo las mentiras de la clase política. Pero la campaña compleja emprendida por el OPPT ha embargado forzosamente el sistema corporativo. Todas las empresas, incluyendo los gobiernos y los sistemas bancarios, han sido destituidos utilizando sus propios mecanismos de regulación comercial. Legalmente hablando, es el caso de decir fuera el viejo fideicomiso y adelante con el nuevo. Aquí, antes de continuar con la siguiente pregunta, también quiero enfatizar que esta información es la que te he venido hablando desde unos videos atrás, donde yo me enteré también estudiando Bitcoin sobre la SEC, ¿no? Que es la Securities Exchange Commission, donde están registradas todas las corporaciones, todas, absolutamente todas las que tú conozcas, y están registrados los países, ¿no? No sé si venga aquí en este artículo, no recuerdo si lo mencione, pero existe una historia detrás de esto, cómo se descubrió eso. Y está a la vista del público, nada más que pues obviamente si tú no lo sabes nunca lo vas a investigar, ¿no? Entonces yo personalmente quiero decir que me metí a esa página, a la de la SEC, y encontré que en este caso, como vivo en México,
en tierras mexicanas, pues encontré que México está también ahí registrado como corporación. Así que también te invito a hacerlo para que puedas ver que realmente México está considerado como una corporación, ¿no? Eh, em, al igual que otros países, ¿no? No nada más México. Hay solamente 5 países que no están registrados, me parece. La verdad, eso sí no lo he investigado hasta ahorita, si es verdad esto, pero se dice que estos 5 países son, bueno, yo siempre a mí me encanta preguntar esto a mi familia y a mis amigos, a todos los que les cuento de esto. Les pregunto, ¿qué países crees que no estén involucrados en la SEC o registrados en la SEC? Y entonces ya los pongo a pensar, ¿no? Pero bueno, tú también te pregunto, te hago la misma pregunta, ¿tú qué países crees que no están? Pues aquí te los voy a decir, son Rusia, China, Corea del Norte, Libia e Irán. ¿Casualidad? Yo cuando me enteré de eso dije, wow, ahora entiendo tanto, ¿no? Pero bueno, sigamos con la lectura. Siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿Y entonces hemos llegado finalmente a derrocar los gobiernos? No. Es el derrocamiento de las corporaciones que hasta ahora se hacían pasar por gobiernos. Si entiendes que los gobiernos en realidad son corporaciones privadas que han reescrito escondidas las constituciones de las naciones soberanas, su destitución no puede ser vista sino como un acto debido. El fraude del gobierno es real y finalmente, por su incapacidad de impugnar, bueno, me regreso aquí un poquito porque esta frase, por muchos años, gracias a esto más bien, por muchos años se ha tratado a mucha gente como loca, ¿no? Yo debo decir que cuando yo empecé a estudiar todo esto de la manipulación, empecé con un libro que se llama The Biggest Secret con David Icke. Ahí fue cuando realmente me di cuenta de la gran manipulación y organización de estos pocos, ¿no? Que ya los mencionamos quiénes son. Qué gran organización, o sea, es tan buena su organización que han podido lograr todo esto, ¿no? O sea, realmente una ficción, que ahorita vamos a hablar de eso, espero que lo diga aquí en el artículo, que es la Matrix, ¿no? Es la matriz, es algo, es como un juego, ¿no? Yo ya lo había mencionado en otros videos, esto es como un juego, ¿no? El que vienes a jugar y que tienes que... el propósito del juego es que tienes, o tu misión del juego es que tienes que despertar y porque con tu despertar terminas este sistema, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Al menos yo lo veo así. El fraude del gobierno es real, o sea, antes podríamos decir, pues sí puede ser, o sea, o sea, hay gente que lo llama teorías, ¿no? Teorías conspiracionistas o teorías sobre la manipulación, o sea, lo llamaba teoría. Y ahorita, ya con esto, se puede decir que es real, o sea, ya hay evidencia, es una evidencia tan grande que ya nadie puede decir, la teoría de que existe una manipulación en el mundo y que todo es una pandemia y bueno, ya no se puede decir eso, o sea, esto de verdad, como lo dice el primer enunciado aquí, el fraude del gobierno es real. Y bueno, pues vamos a continuar. Dice, y finalmente, por su incapacidad de impugnar las afirmaciones según el código UCC, el entero complejo de gobierno corporativo es culpable de fraude, traición y esclavitud. Es lo que les digo, o sea, realmente ellos construyeron un sistema de esclavitud, lo cual quiere decir que los que vivan en este sistema se consideran esclavos, ¿no? Entonces, es por esto que hay gente que empieza a investigar, que empieza a informarse y que empieza a hacer sus teorías, ¿no? Porque realmente ha habido mucho, iba a usar la palabra hermetismo, pero puede ser, ¿no? O sea, puede ser.
se ha guardado muy, muy bien esta información, pero que finalmente sale a la luz, como siempre. La verdad sale a la luz, aunque duela, porque realmente a mí sí me dolió mucho en su momento. Pero sí, o sea, es esta parte de que, como la película de Matrix, o sea, te das cuenta que hay un sistema que te esclaviza, ¿no? Y esto es real. Entonces, bueno, tampoco quiero usar que es real porque ya se está aboliendo, ya está desapareciendo, precisamente porque estamos ya divulgando la información, ¿no? Que bueno, para divulgar la información es meterse con tantos y tantos temas sobre todos los sistemas, ¿no? Cómo han sido manipulados y cómo han sido, este, pues bien organizados, ¿no? Para llevar a cabo toda esto que llamamos vida, que no es vida, pero bueno. Entonces, seguimos. Dice, según el derecho internacional, el OPPT tiene el derecho a ser compensado por esos delitos en nombre de un pueblo. Aquí estamos diciendo un pueblo porque One People, eh, Public Trust, o sea, el One People se refiere a que todos los que habitamos en el mundo somos un pueblo, somos uno, ¿no? Aquí ya viene la idea de somos uno, ¿no? Entonces por eso es que aquí usan un pueblo, ¿no? En el sentido de unitario y dotado de cohesión interna. Origen, One People, ¿no? O sea, toda la gente es una, todos somos uno. Un pueblo eligió embargar y destituir a las corporaciones, los bancos y los gobiernos responsables y confiscar infraestructuras y activos, incluyendo todo el oro y la plata de propiedad del sistema bancario y devolverlo a las manos del un pueblo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que por este fraude que ellos hicieron, ellos tendrían la obligación de regresarnos todo, ¿no? O sea, incluyendo el oro y la plata, ¿no? O sea, aquí ya se habla de un remedy, ¿no? Que es como una compensación por todo este fraude. Pero bueno, esa es otra información que ya después ya retomaremos. Dice, no lo consideres una acción subversiva, sino más bien entiéndelo como la recuperación de los bienes robados. Las acciones del One People's Public Trust reclaman esencialmente lo que ya es nuestro, como seres soberanos de este planeta. La ley universal, la common law y el UCC son ahora las leyes imperantes que rigen el planeta, ¿no? Yo me voy más por lo de la ley universal, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con la espiritualidad, ¿no? De hecho, también en la espiritualidad se usa mucho este término del despertar de conciencia. Es esto, ¿no? Cuando tú despiertas tu conciencia, ¿no? Es decir, te haces más preguntas y empiezas a decir, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué así? ¿Por qué asá? Es lo que a mí me pasó con esto, ¿no? O sea, me llegó la información y empecé a investigar sobre culturas ancestrales, empiezas a ver cómo todo empieza a encajar, todo sigue un hilo, ¿no? Esto es ver la historia realmente como fue. Entonces, obviamente empiezas por un lado, empiezas por el otro y luego ya empiezas a hilar esa información, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí es que sí, por ley natural, por ley universal, pues somos seres que tenemos por derecho el beneficio de todo lo que hay en el planeta, ¿no? O sea, podemos disponer, esa es la palabra porque hay veces que se me olvida, pero la palabra correcta es disponer, porque tampoco podemos decir que somos dueños de todo. Podríamos, sí podríamos decir, o sea, la idea es que somos dueños de todo, pero a la vez no somos dueños de nada. Es una frase muy interesante que también es importante comprender, pero que bueno, luego voy a enfatizar mucho en esa expresión, pero es eso, o sea, podemos disponer como seres del universo, seres como hijos del universo, hijos de Dios, podemos disponer de todo lo que está
en el planeta, ¿no? Entonces, a esto se refiere esta parte de que ya es nuestro en el sentido de disponer, ¿no? Porque no podemos poseer nada, ¿no? Ya lo sabemos, o sea, sabemos que no nos vamos a llevar nada, simplemente lo que sí nos llevamos y lo que sí es nuestro, podría decirse todavía entre comillas, es la experiencia, ¿no? La experiencia de este juego, de esta Matrix. Entonces, aquí entra muy, muy importante lo que es la ley universal, que obviamente en espiritualidad es como una de las bases, ¿no? De estudio para empezar a despertar, para empezar a entender quiénes somos y por qué estamos aquí, las leyes naturales, perdón, las leyes universales, ¿no? Que vienen escritas por ahora en el Kybalión, muy bien explicadas. Es un entendimiento muy, muy, muy importante y muy profundo que debemos ya aplicar, ¿no? Entonces, aquí yo sí soy de la idea de que no puedes entender toda esta información y menos aplicarla, o sea, no puedes considerarte libre si no sabes las leyes universales, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, ¿no? Esa es mi opinión. Entonces sí es muy importante saber esta información. Seguimos. Vuelvo a leer esta última frase que dice: la ley universal, la common law y el UCC son ahora las leyes imperantes que rigen el planeta. Y es que siempre lo ha sido, ¿no? O sea, las leyes universales siempre han, pues de alguna forma, organizado todo este universo. Y seguimos, dice: más tarde describiré en detalle los mecanismos implementados por el OPPT para reemplazar las funciones necesarias de gobernanza. Seguimos con la siguiente parte. UCC, la Biblia del Comercio. El UCC es la Biblia del comercio. Precisamente dicta la manera en que el comercio internacional debe ser llevado a cabo. De hecho, todo el sistema comercial mundial gira alrededor de las leyes UCC. Incluso el banco utiliza los procesos legales dictados por el UCC para hipotecarte la casa o para expropiarte el carro o el coche. Pero la ley UCC no se enseña en las facultades de derecho. Esto es algo que también me impresionó. Aquí también hago un paréntesis porque ya lo había comentado en otros videos, que a mí nunca me llamó la atención estudiar derecho, ¿no? Era algo que realmente a mí no me entraba, me aburría, no comprendía, y que ahora sé que fue como que ese rechazo, ¿no? O sea, o sea, cuando ahorita se habla mucho de los niños nuevos, ¿no? Los niños cristal, arcoíris, diamante, y antes se hablaba de los niños índigo. Entonces estos niños índigo tenían como que esta tarea, ¿no? De rechazar ciertas cosas y hacerlas a su manera, porque era lo que ellos venían a cambiar el paradigma de varias creencias, ¿no? Entonces este es uno, ¿no? Y yo me di cuenta que esta era como también una de mis tareas, rechazar, al tener este rechazo por el derecho. Es por eso que estaba en lo último, ¿no? O sea, yo hubiera estudiado derecho hasta después de estudiar, yo creo que todas las materias que existen, porque no resonaba esa información conmigo. Y no es que no la... Sí, bueno, porque en la preparatoria te enseñan algunos conceptos y cosas así, pero realmente a mí me costó mucho trabajo. Ya lo había mencionado en un video anterior que reprobé todas estas materias que tenían que ver con normas, con leyes, con formas de comportamiento. O sea, como que para mí era seguir el sistema, ¿no? Entonces ahora me doy cuenta por qué mi rechazo hacia eso. Entonces aquí en esta parte que estoy leyendo de que no se enseña, la UCC no se enseña en las facultades de derecho, es cierto. O sea, realmente ellos tienen pero tan bien diseñado su plan como para no enseñarles esto a los de derecho, ¿no? Porque
aquí Alejandro Angélica mencionaba que, que ellos nos, o sea, que los que estudian derecho, si van a otro país no conocen, o sea, no conocen las leyes de otro país, o sea, como que hay un tope, ¿no? Solo hay muy pocos que se atreven a estudiar todavía más profundo esta parte, pero que en las facultades definitivamente no se las enseñan, ¿no? Entonces, a mí realmente me impresionó mucho esta parte, porque ellos también siguen el sistema, ¿no? Están adoctrinados para seguir el sistema, para que no se salgan, ¿no? Ahora sí del corral. Pero bueno, es muy interesante todo esto. Seguimos con, sigue siendo dominio de las corporaciones y sus operarios, quienes capacitan a sus empleados de los departamentos legales corporativos lo justo y necesario para realizar los trámites, manteniendo discreción sobre el conocimiento profundo de este importante mecanismo. Sin embargo, sucedió que uno de los administradores fiduciarios, originalmente trustees, que está en inglés, del OPPT, tras llevar un tiempo profesionalmente involucrado en el sistema de derecho UCC, pudo comprender a fondo cómo los poderes que eran se estaban beneficiando del UCC para controlar el sistema financiero de los Estados Unidos a un nivel muy alto. Y bueno, aquí ya viene el nombre de nuestra libertadora, entre comillas también, ¿no? Heather Ann Tucci Jarraf, no sé si se pronuncia así su nombre, la verdad es que no he tenido tiempo de investigar cómo se pronuncia, pero bueno, lo dejamos en Heather. Experta UCC, madre y figura clave de OPPT, sí, como les digo, clave, utilizó la ejecución hipotecaria de su propia casa como prueba de ensayo. Ella contestó a la ejecución a través del proceso UCC y al hacerlo descubrió, dicho de manera muy simple, que el sistema judicial de Estados Unidos apoya desde siempre al sistema corporativo. Esto no sorprende para nada, ya que el 99% de nuestras leyes se refieren a la propiedad y el comercio. Después de haber trabajado con extrema prudencia, el UPPT concluyó que las corporaciones operantes bajo el disfraz de gobiernos y sistemas financieros aparentemente públicos son responsables de alta traición hacia los ciudadanos de este planeta, sin que ellos tengan conocimiento de ello, ni hayan nunca expresado en ese sentido voluntad o consentimiento intencionado. Así que, con el fin de embargar el entero sistema, los administradores fiduciarios del OPPT tendieron una trampa utilizando los mismos instrumentos jurídicos proporcionados por el sistema en contra del sistema mismo. Siguiente pregunta. ¿Cómo consiguió el OPPT el embargo? El OPPT está gestionado por los administradores fideicomisarios o trustees, Caleb Skinner, Hollis Randall Hillner y Heather Ann Tucci Jarraf. El OPPT fue creado cuando los administradores se vincularon ellos mismos y como consecuencia desenterraron el trust que fue aprobado en la original Constitución de los Estados Unidos de 1776, Constitución que fue abandonada en 1933 cuando el gobierno de los Estados Unidos fue transformado en una corporación. El OPPT luego vinculó a todos los individuos del planeta al fideicomiso como beneficiarios equitativos reunidos bajo un pueblo creado por el creador. De esta manera, los administradores fiduciarios generan un fideicomiso que tiene un derecho superior a cualquier otro, siendo este un fideicomiso entre el creador y las soberanías individuales de la tierra. Estos estados soberanos individuales son los beneficiarios del creador y custodios de sus manifestaciones en la tierra. Legalmente hablando, no puede haber ninguna pretensión mayor que la del One People's Public Trust, exceptuando aquella reclamada por el creador mismo. Esta parte está como que más explicada con sus slides, con sus se me fue el nombre, con sus presentaciones de PowerPoint. Está mejor explicado. Ya hablar un poquito más de lo que es el trust, el bond y todas estas cosas.
Pero bueno, vamos a seguir con la lectura. Los recursos de nuestro planeta indicados en los documentos UCC depositados como la totalidad de oro y la plata mundiales ya no pueden por lo tanto ser sujetos a propiedad ni vendidos a cualquier precio ni racionados en cantidades mínimas salariales para esclavizarnos, ni escondidos para crear pobreza o miseria. Bajo el OPPT todos tenemos los mismos derechos patrimoniales. Los recursos de nuestro planeta pertenecen ahora a cada uno de nosotros en igual medida por derecho de nacimiento. Ahora es ley. Entre el 2011 y 2012, los fiduciarios depositaron una compleja serie de documentos en el UCC en nombre de sus beneficiarios. Todos los detalles de los documentos en torno al OPPT basados en el derecho comercial UCC se pueden encontrar en internet en la página web. Y bueno, aquí está la página, ¿no? Advertencia. La lectura de los documentos es muy complicada por lo que han sido diseñados para garantizar la certeza del derecho y de la difusión legal, no para comunicarle al público las acciones de OPPT o sus consecuencias. Sin embargo, los fiduciarios están colaborando directamente con la comunidad de los medios de comunicación alternativos mundiales para asegurarse de que todos puedan recibir informaciones precisas, claras y pertinentes. Intentemos resumir estos documentos. Entendiendo que las corporaciones, los gobiernos y los bancos son lo mismo, fue depositada una orden de búsqueda y acción, de origen Order of Finding and Action, en contra del deudor, denominación de la persona jurídica creada a través de los procedimientos UCC que comprende y abarca todas las entidades corporativas mundiales. Los documentos depositados afirman que el deudor, a sabiendas voluntaria e intencionalmente, ha cometido traición mediante posesión, manipulación, encubrimiento y complicidad con los sistemas monetarios privados y haya puesto en marcha una esclavitud sistémica de los ciudadanos sin su consentimiento consciente, voluntario e intencionado. Los documentos depositados en UCC son públicos y siguen los procedimientos administrativos frente a una contestación. El deudor se le concede el derecho de réplica. Al deudor se le concede el derecho de réplica. Si ésta no se recibe dentro del plazo previsto, se emprende por defecto una acción legal seguida de la extinción de la entidad jurídica, en este caso, debida al hecho de no haber podido refutar todas las acciones de traición por parte de un pueblo, one people. Lo importante de entender aquí es que cada documento depositado en UCC se vuelve ley mientras no sea refutado, y en este caso, los fideicomisarios del OPPT aseguran haber creado una situación jurídica en la que los individuos y entidades que forman el deudor no han tenido capacidad de replicar. ¿Cómo pudieron hacerlo? Los reclamos de esclavitud y fraude son reales. Y bueno, aquí vienen puntos. Dice, por supuesto, ninguna refutación fue recibida. El deudor es, por lo tanto, culpable de traición. Como contrapartida, las corporaciones quedan embargadas y sus activos reivindicados. La riqueza de nuestro planeta es devuelta a un pueblo, one people. Toda la deuda corporativa es eliminada. El sistema está terminado. El archivo de la documentación pública lo demuestra. Los depósitos UCC actúan como leyes de derecho internacional. Dicho en términos del propio sistema, el sistema ya no existe. Somos libres. Entonces, ¿qué significa todo esto? Siguiente pregunta. Legalmente, nadie puede presentarse como una autoridad superior en la relación entre tú y el creador. Vuelvo a repetir. Legalmente, nadie puede presentarse como una autoridad superior en la relación entre tú y el creador. Habiendo eliminado los mecanismos de control de la economía y de los gobiernos, el One People's Public Trust deja a los individuos bajo su propia plena responsabilidad, aquella de ser plenamente responsables de sí mismos y de garantizar el libre albedrío y los derechos de los demás. Ya no existe una cadena estructural de comando, no hay normas, no hay corporaciones donde esconderse. Tú eres, como en origen quiso el Creador, un ser custodio de nuestro planeta y de sus habitantes. Bueno, entonces aquí es muy importante esto porque en espiritualidad esta parte es muy importante. Como seres espirituales, nosotros tenemos
libre albedrío, ¿no? Siempre tenemos derecho a escoger, elegir, hacer nuestras elecciones, hacer nuestra vida. Todo lo que hemos elegido desde que nacimos, pues ha sido nuestra elección, ¿no? Obviamente sin saber esta parte, pero también está la elección de enterarte, de saber, ¿no? De preguntarte y de seguir el camino de la conciencia. Entonces aquí es muy importante que sepamos que la libertad conlleva la responsabilidad y conlleva mucho conocimiento, ¿no? Entonces, pues habrá gente que está tan metida, tan acostumbrada al sistema que ellos crearon, que pues también se respeta su libre albedrío de no salir de ahí, ¿no? O sea, si ellos quieren seguir en ese sistema, si ellos quieren seguir trabajando, pagando impuestos o cosas así, pues se respeta también, ¿no? O sea, aquí esta parte es muy nuestra. Y bueno, hablar de estas cosas pues es irnos mucho más profundo, pero aquí es esta parte, o sea, de que sabemos que las normas creadas por el humano ya no van a ser, ¿no? Como aquí dice, pero que sí existe la ley universal o la ley natural, ¿no? Entonces, un ser consciente ya se guía más por la ley natural o la ley universal, ¿no? Que sí, o sea, en jerarquía primero están las leyes universales y luego la ley natural, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema también muy importante que tomar. Seguimos con la lectura que dice, es un cambio masivo de paradigma que, sin duda, tomará algún tiempo para efectuarse en su totalidad. Esto también es muy importante porque esto no quiere decir que ya de un día para otro cambiemos, ¿no? O sea, que de un día para otro ya todo cambie y todo sea nuevo y todo sea totalmente diferente, sino que siempre hay un proceso, ¿no? Se tiene que tomar un tiempo para ir sacando lo que ya no sirva, quedándonos con lo que sí sirva y seguir implementando, pues obviamente, lo que nos convenga a todos por derecho, o sea, por aplicar estas leyes, ¿no? Se me fue la palabra, pero sí, o sea, en unión, ¿no? En comunión, en amor, en respeto. Entonces sí se necesita para esto un trabajo, esta es mi opinión, un trabajo previo de ti mismo, ¿no? Porque si todavía sigues apoyando de alguna manera subconsciente el sistema anterior, pues no vas a vibrar con este nuevo sistema, ¿no? O sea, si todavía tú crees que hay alguien que tiene que juzgar a alguien, ¿no? Por ejemplo, hablemos de esto en la corte, ¿no? Si todavía tú sientes que la justicia se debe aplicar por parte del humano, pues entonces sigues en el sistema, ¿no? Ya en espiritualidad, por ejemplo, sabemos que la justicia es la justicia divina, que solamente la da el creador, ¿no? Entonces es una ley, de hecho, de acción y reacción, ¿no? Conocida más específicamente por la ley del karma. Entonces todo esto tiene su base científica, porque a cada acción hay una reacción, ¿no? Entonces esto no es aplicar así como un castigo, sino que es consecuencia de algo, ¿no? O sea, todos los actos son consecuencia de algo. Entonces tú ya no te guías tanto por estas normas creadas, inventadas, ¿no? Por estas leyes inventadas, sino que ya sabes, ya tienes este conocimiento y por lo tanto lo aplicas, ¿no? Porque esa es la otra parte, aplicar todas estas cosas, ¿no? Si tú ya sabes que todo es mente, que es la primera ley universal, pues obviamente todo lo que tú estés pensando lo estás creando, ¿no? Entonces, aquí entra esta parte, ¿no? O sea, si yo tengo mis pensamientos normalmente negativos, pues es lo que estoy creando en mi vida y es lo que estoy atrayendo por ley de atracción también, que es otra de las leyes que entran dentro de una ley universal. Pues es esto, ¿no? Entonces sí hay que tener un trabajo, pues es que sí, podría decirle trabajo previo, personal, ¿no?
ya hablé mucho de esto, entonces es eso. Y dice, las barreras sistémicas que han inhibido nuestro libre albedrío y nuestras decisiones han sido eliminadas, lo que plantea nuevos desafíos en la manera en que nos vemos a nosotros mismos y en la manera en la que tomamos las decisiones en nuestras propias vidas. A partir de hoy vivimos, al menos en papel, en un sistema de autorresponsabilidad. Los documentos registrados por el OPPT validaron esto a perpetuidad y de tal manera que tu libre albedrío nunca se te podrá quitar sin tu consciente consentimiento. Eso es algo natural, ¿no? Tu libre albedrío. Hasta ahora, nuestra existencia bajo el antiguo sistema de esclavitud ha sido una lucha constante, una lucha para equilibrar los compromisos laborales y familiares, una lucha justo para llegar a fin de mes, para permitirse un lugar en donde vivir, un lugar en donde poder existir. Pero en un mundo de abundancia diseñado específicamente por el Creador para proveer nuestras necesidades, esta lucha no era un estado natural de ser, más bien era el resultado de la guerra psicológica jugada en nuestra contra, o en contra nuestra, y funcionó, nos mantuvo. A nosotros los humanos, bajo control, nos han obligado a trabajar como pequeños esclavos dóciles y garantizando la repartición de los beneficios para los pocos privilegiados en el poder. Pero hoy en día, según sus propios términos, el sistema ya no existe. Muchos de nosotros veíamos el sistema por lo que era, muchos otros no. Muchos creían que el sistema ni siquiera era un sistema. Muchos se darán cuenta en breve. De todos modos, mientras la desaparición del viejo paradigma echa raíces y se hace evidente en nuestras sociedades, un cambio psicológico debe ocurrir dentro de todos nosotros. Puede parecer abrumador, pero nosotros los humanos ya hemos enfrentado cambios de paradigma anteriormente. Considera el cambio interno y psicológico requerido por la raza esclava afroamericana cuando el sistema de trabajo forzado fue abolido, por el pueblo alemán cuando la caída del muro de Berlín en 1989, por los ciudadanos de la antigua Unión Soviética tras su disolución en 1991, por el pueblo egipcio quienes hicieron caer la dictadura en 2011 y por el pueblo islandés quienes encarcelaron a sus banqueros y políticos corruptos y reescribieron su propia constitución en el año 2012. Este tipo de revolución psicológica no es nueva, pero plantea muchos retos a nivel personal, es lo que te había comentado, muchos retos a nivel personal. Este es el momento de ser valiente y de ser valientemente tú mismo. Vuelvo a repetir, este es el momento de ser valiente y de ser valientemente tú mismo. ¿Por qué lo enfatizo? Porque realmente es muy importante, la libertad se da cuando tú eres tú mismo, ¿no? Entonces, si tú te estás escondiendo bajo máscaras, bajo normas, bajo leyes, o sea, en las que no te permitan ser tú realmente. Es decir, un ejemplo muy, muy claro, si tú estás trabajando en algo que realmente te esclaviza y que no estás disfrutando, entonces ahí te estás mintiendo tú y por lo tanto no estás siendo valiente de ser tú mismo, ¿no? De realmente hacer lo que amas y lo que disfrutas. Entonces hay mucha gente así, ¿no? Y bueno, podría seguirme con los ejemplos, pero bueno, hasta ahí le voy a dejar en este punto. Seguimos. En ausencia de una estructura de control, debemos cada uno de nosotros hacernos cargo de nuestro destino y del destino de nuestro planeta. Debemos aprender a tomar decisiones por nosotros mismos otra vez y empezar a crear el mundo que queremos para vivir. Al igual que los nuevos padres, tenemos que aceptar que la vida no será la misma que antes y en la ausencia de un libro de normas vamos a sintonizar con nuestros instintos y aprender a cooperar de una nueva forma juntos. Estos dos últimos párrafos son muy importantes. Aquí también quiero introducir una parte de lo que Matías de Stefano ha venido también, pues sí, podría decir predicando, enseñando, que es la ontocracia, ¿no? La ontocracia es ya no darle el poder, ya no dar tu poder a nadie más que usarlo tú para ti mismo, ¿no? Y para el bien de los demás.
Es decir, que ya no va a haber líderes, ya no va a haber quien te diga qué o qué o cuándo lo tienes que hacer, ¿no? O por qué lo tienes que hacer. Es decir, tú tienes que sintonizar con tu interior, con tu verdadero maestro. El maestro aquí eres tú, no hay externos. Y literal, ¿no? Porque en la educación siempre ha habido este personaje, ¿no? Que es el maestro que te dice qué estudiar, qué es lo que tienes que pasar, ¿no? Qué preguntas vienen al examen para que puedas pasar a un siguiente nivel. En los exámenes que se les hacen a los que se van a titular también, o sea, ellos deciden. Entonces aquí ya se acabó todo esto, ¿no? Líderes políticos también ya se acabó. Igual con los médicos, ya no tienes por qué irle a decir a un médico tus síntomas y todo, sino que tú tienes que interiorizar para tú poder sanarte tú mismo, ¿no? O sea, esto ya se acabó, se acabaron los líderes, ¿no? El único líder aquí eres tú de tu propia vida, ¿no? Entonces es un paradigma así de 380 de 180 grados, porque sí, o sea, aquí es hacerse responsables de uno mismo, ¿no? Dejar de culpar a mi pareja porque no me hace feliz. Ese es otro, ¿no? No vamos tan lejos, ¿no? Dejar de culpar a la familia, dejar de echarle la culpa a los demás, ¿no? Sino que tomar nuestra responsabilidad, ¿no? Pero bueno, hasta aquí le voy a dejar. La siguiente parte la leo después.